¿Cómo estás, Cristian? Encantado de tenerte. Muchísimas gracias a vosotros. Toma asiento, por favor. 3 años, ¿verdad? Te ha costado publicar este cuarto libro de poemas publicado por Anorak. ¿Por qué te has demorado tanto, aunque es una pregunta quizá muy difícil de contestar? Pues son 50 poemas, además son poquitos. Quiero decir, no es muy meritorio si haces el cálculo porque te sale casi a un poema al mes. Pero yo soy lento escribiendo. Yo creo que tengo que rumiarlos todo muy bien para poder encontrar la voz y la expresión que voy persiguiendo, ¿no? Los poemas más antiguos, digamos, son como de 2014, los más recientes son de esta primavera. Y sí, son 3 años en los que me ha costado un poco ir madurándolo. Ha sido una gestación dolorosa. El poema que nos ha leído Cuando un sol de tormenta en el pecho, José Luis Esteban, es un poema duro realmente. Yo he intentado hacer un libro lo más honesto que he podido y me parece que es un libro valiente en ese sentido, ¿no? Es verdad que hay cierto dolor, que es uno de los... Igual me resulta complicado ver una línea temática que aglutine o que hilvane todos los poemas. Sí que hay es más fácil identificar temas secundarios. Está el dolor, está la soledad, están los recuerdos infantiles también. Hay un poquito de sexo, por así decirlo. Es un libro bastante físico, bastante carnal. Y sí, yo creo que igual el dolor y el propio proceso creativo de la poesía tiene que estar presente luego, ¿no?, en los textos que acabas firmando. Todo eso, en última instancia, para un poeta adulto ya consolidado como tú, remite quizá a un tema fundamental como podría ser la incertidumbre que provoca la vida adulta, la vida de ser adulto, esa pérdida de la infancia a la que aludías. Sí, la verdad que si hubiera que buscar un tema argumental que sobrevuele un poquito todo el libro, quizás sería ese, ¿no? El paso de los años y el vértigo que te da y las trampas que vas sumando, ¿no?, conforme te vas haciendo mayor. Yo creo que en el libro se percibe bien la sensación de cierta incertidumbre, cierto desengaño, desencanto, si no estuviera tan manido el término, ¿no?, por los Panero y demás. Pero sí que es verdad que igual cuando somos pequeños pensamos que los adultos lo tienen todo bajo control y luego vas creciendo, te vas haciendo mayor tú y te das cuenta que hay un poquito más de falsas apariencias o de incertidumbres o de que la gente va dando palos de ciego como puede para salir adelante, cosa que me parece muy lícita, evidentemente, ¿no? Pero sí que no es esa seguridad, ¿no?, que veíamos de pequeños. Eres un poeta veterano, ya casi 2 décadas, desde Ser de Sangre. ¿Cómo ves al Cristian Pere Ibáñez de aquella primera intentona poética? Pues... ¿Cómo te ves tú ahora? Sí, yo creo que uno es mal juez de su propia obra, ¿no? Pero sí que es verdad que el Ser de Sangre es de 1999, que ha llovido desde entonces. No es que reniegue de aquello, pero sí que me parece que ha evolucionado un poquito la escritura, ¿no?, evidentemente. Yo creo que como todos los que nos dedicamos a esto empezamos quizá en la adolescencia o en la pubertad haciendo cosas que ahora nos darían bastante vergüenza, versos sin duda, en rima consonante y alejandrinos y cosas así.